Bueno, pues buenas tardes en cualquier caso para tampoco demorar mucho la sesión, mucho más allá del horario previsto. En las circunstancias especiales actuales que estamos viviendo todos, bueno, pues muchas de las actividades de la Asociación de Marketing de España, que desarrolla un programa muy amplio con alrededor de 60, 70 actividades al año, en estas circunstancias hemos considerado oportuno pasar muchas de ellas a tema digital, a tema online, y además, bueno, pues empezar con nos parecía oportuno, ahora que todos los estudiantes estáis en casa, cosa que no es muy fácil de conseguir habitualmente porque soléis estar más fuera que dentro, pues el hecho de poder hacer un acercamiento a profesionales de marketing de distintas áreas, de distintas especialidades. Nuestra asociación es una asociación profesional de marketing y entonces dijimos, bueno, pues vamos a seleccionar algunos temas para que los estudiantes tengan esa oportunidad de encontrarse con un profesional y poder formularle las preguntas y las cosas que se sugieran. Para esto estamos contando con la colaboración de una agencia especializada en todo lo que es la actividad universitaria, como es Red Campus, y enseguida cederé la palabra a Lourdes Sanz, que es la responsable de todo este proyecto. Entonces, la sesión de hoy, como ya lo sabéis, pues estará liderada por Carlos Cantó. Carlos Cantó, aparte de tener un currículum espectacular en todo lo que es el terreno, tanto de consultoría sobre temas de turismo y temas de deporte, pues hoy en día es el CEO fundador de una consultora especializada en tema de marketing deportivo y es el coordinador del área del comité de marketing deportivo dentro de la asociación. Y él va a ser el que os haga una introducción de 10 minutos sobre el tema de patrocinio para que luego podáis interpelarle todo lo que queráis. Y poco más. Yo le cedo la palabra a Lourdes para que sea ella también la que os dé la bienvenida, que aprovechéis este rato. Yo creo que puede ser una oportunidad importante para, fuera de esos programas más habituales y más cerrados universitarios, pues podáis abrir la mente a cosas de marketing deportivo. Venga, que disfrutéis la sesión. Lourdes, cuando quieras. Gracias, Víctor. Muchas gracias por tus palabras y, bueno, pues sobre todo a la Asociación de Marketing de España por compartir este tipo de iniciativas con nosotros, ¿no? Gracias también a Carlos Cantó por prestar su tiempo, su experiencia y sus conocimientos para que todos aprendamos un poquito más, sobre todo los estudiantes que estáis al otro lado, pues podáis complementar de alguna manera con la experiencia y las vivencias de Carlos, pues la formación, digamos, más académica que quizás se da en las universidades, ¿no? Bueno, para los que no conocéis Red Campus, nada, una pincelada breve. Quizá algunos sí nos conozcamos o nos conozcáis por el jurado junior que organizamos cada año en los Premios Nacionales de Marketing que organiza tan exitosamente la Asociación MKT. Pero bueno, para los que no nos conozcáis, somos una agencia consultora de marketing universitario, estamos especializados en el territorio universitario y lo que hacemos es acercar a las marcas y a los anunciantes a este colectivo, ¿no? A este territorio. Básicamente intentamos entender muy bien qué es lo que necesitan y ofrecerles pues, propuestas un poco a medida, ¿no? Basándonos en dos circunstancias, ¿no? Primero, un conocimiento de más de 25 años del territorio universitario. Como sabéis, en España hay más de 80 universidades y pues cada una es totalmente diferente de la de al lado y para una marca o un anunciante es un poco difícil gestionar eso. Y sobre todo porque trabajamos mucho con los estudiantes, es decir, intentamos que sean ideas de estudiantes para estudiantes y ejecutadas por estudiantes, ¿no? Eso, pues quieras que no, garantiza
un cierto modelo de éxito y sobre todo de empatía con vosotros, ¿no? Con los estudiantes. Intentamos siempre aportar valor, no solo al anunciante, sino también a la universidad y evidentemente a vosotros, ¿no? Dentro de todos los proyectos que hacemos, pues tenemos muchos, ¿no? De toda índole y, bueno, pues desde aquí os invito a que nos sigáis por las redes si queréis y bueno, o que cotilleéis un poco en nuestra web, redcampus.com. Y poco más, daros las gracias por habernos dejado pasar a vuestro salón, por haberos conectado y nada, que os cuidéis todos mucho. Carlos, cuando quieras. Pues muy buenas tardes a todos y espero que todos estéis bien. Temas de salud, el coronavirus este famoso, etcétera. Agradecer evidentemente la oportunidad a la Asociación de Marketing de España, de la cual soy vocal, y agradecer evidentemente la gentileza de apoyar esta iniciativa a Red Campus. Gracias a Lourdes. Mi nombre es Carlos Cantó, ahora me presentaré, pero antes recordar que hay un hashtag que es hashtag MKT desde casa, por si queréis compartir algunos temas o comentarios en redes sociales. Y por otro lado, el tema de las preguntas, yo haré una breve intervención a modo de píldora y luego básicamente las preguntas que se me puedan formular que sean a través de la utilidad preguntas y respuestas en el propio Zoom. No utilicéis por favor el chat, solo estaré mirando la utilidad preguntas y respuestas. Gracias. Sin más dilación, voy a compartir pantalla. Espero que se vea bien. Sí. Perfecto. Entonces, básicamente lo que querría compartir con vosotros es una píldora de temas relacionados con patrocinio, pero primeramente me gustaría presentarme. Soy Carlos Cantó, como habéis indicado Víctor y Lourdes, soy consejero delegado de SPSG Consulting. Tengo una experiencia de casi 20 años en el sector del deporte y un poco más en el sector del entretenimiento también, habiendo sido vicepresidente de la división de consulting de IMG, la más grande del mundo en estos aspectos, con responsabilidades mundiales durante más de 10 años y después en Lagardère Sports durante un periodo de cerca de 3 años. Aparte, evidentemente, soy vocal y un orgullo, y gracias por la confianza tanto de Víctor como del presidente, Enrique Arribas. Soy vocal de la Asociación de Marketing de España y el responsable del comité o del capítulo de deportes dentro de la misma. Aparte, soy profesor de Sport Business tanto en ESADE Business School como en la Escuela Universitaria del Real Madrid, etc. Y aparte soy miembro del Advisory Board del World Football Summit. He liderado proyectos de consultoría en más de 23 países y estos son algunos de los proyectos y de los clientes que he tenido el honor de asesorar en diferentes fases de mi vida profesional, siempre en el sector del deporte y del entretenimiento y turismo. Entramos ya un poco más en materia. El patrocinio crece, crece y crece. El patrocinio crece a nivel mundial a una tasa de entre el 3 y el 6%, reitero, a nivel mundial y en base anual, desde hace muchos años. El patrocinio se estima, exceptuando el tema del coronavirus, que eso es más complicado que de calcular y depende básicamente del periodo, de la duración del periodo en el cual estamos, generará alrededor de 68.000 a 70.000 millones de dólares americanos, un 70 a un 75% de los cuales se dedican a patrocinio deportivo. Es decir, entre un 25 y un 30% de la inversión en patrocinio a nivel mundial se invierten en aspectos, en properties, no del sector deportivo, como pueden ser cultura, música, servicios públicos, parques temáticos, museos, etc. Si nos piden un poco una definición de patrocinio, podríamos articular la siguiente. Básicamente el patrocinio es una moneda con dos caras, la marca y la property, el patrocinador y el patrocinado. Esa asociación es la que determina el concepto de
patrocinio, puesto que hay bidireccionalidad. Y la property puede ser una liga, una federación, un evento, un deportista, un estadio, una competición, una liga, lo que queramos. Esa property se alquila durante un periodo de tiempo determinado, que es lo que marca el acuerdo de patrocinio, y depende de las dos partes, de la marca y de la property, que se pueda aprovechar. ¿Cuáles son las ventajas del patrocinio? Primeramente, no está saturado. Aspecto que otras plataformas de comunicación, en algunos aspectos, y de forma quizá los aspectos más tradicionales, empiezan a estar saturadas. 2, es integral. Tiene un enfoque 360 grados. Permite la diferenciación. Normalmente, en una property, si un patrocinador es Santander, por ejemplo, no estará CaixaBank o BBVA. O si está Cepsa, no estará, por ejemplo, Repsol. O si está Endesa, no estará, por ejemplo, Iberdrola. No siempre es así. No siempre es así. Pero diríamos que en el 98-99% de los casos esa es la regla. Contenido. El contenido es lo realmente importante en patrocinio. Patrocinio no es visibilidad de marca, no es poner aquí un logo o poner allá un logo. El patrocinio se tiene que activar y el contenido es el rey aquí. Igual que las experiencias, las famosas money cannot buy type of experience. Algo que pueda diferenciar y algo que pueda dar un valor concreto, diferencial al público objetivo. El patrocinio en sí, igual que el deporte, igual que la cultura, igual que la música en sí, están integrados dentro de lo que es el modo de vida normal de la gente. Por eso se asimila bien. Y por eso no es intrusivo. Si tú vas a un estadio, es porque tú quieres ir a un estadio. Entonces, todos los mensajes que te llegan se digieren con más facilidad. Si tú quieres ver una competición de lucha o una competición de curling, por ejemplo, es porque quieres. Entonces, estás en un mejor mood de entender y de asimilar esos mensajes que te lanzan las marcas. Es un enfoque 360 grados, como hemos dicho. ¿Por qué? Porque va a una variedad grande de públicos objetivo. No solo son los clientes de la marca o la sociedad o los potenciales clientes, sino que hay otros públicos objetivo, empleados, accionistas, etc. Y la activación debe ser eso, 360 grados y generando sinergias con otras herramientas de comunicación y de marketing de la empresa. Y puede medirse. Evidentemente, el patrocinio puede y debe medirse, pero se mide en función de los objetivos. No se mide solo en lo que tradicionalmente es el ROI, el valor asociado a tu presencia de marca en los medios. Eso es solo un elemento de toda la medición del patrocinio. Inversión en patrocinio hay dos. Una, inversión en derechos de patrocinio, y otra, fundamental, inversión en activación del patrocinio. Y esa relación, esa asociación entre marca y property, hay un intercambio. Hay un intercambio, por un lado, de derechos de la property a la marca, y de la marca a la property hay una compensación, hay una aportación. Esa aportación puede ser económica, en especie y o en promoción de la propia property. Al ser el patrocinio una moneda con dos caras, marca y property, el enfoque de patrocinio es diferente si tienes en cuenta la marca o si tienes en cuenta la property. Anualmente, en nuestra empresa, elaboramos el barómetro de patrocinio deportivo, que se presentó este año el 30 de enero en la Sala Beatriz, y que configura un observatorio de la situación del patrocinio en España. Os lanzo un par de reflexiones. Primera, los objetivos de patrocinio preguntado a las empresas. Resaltar aquí los elementos de visibilidad de marca y asociación de valores como objetivos sanitarios, higiénicos, que se dan por supuesto, pero destaca especialmente el incremento sustancial
de los objetivos relacionados con reputación de marca y temas de responsabilidad y imagen de buen ciudadano. Si sumamos estos dos elementos, nos dan un 50%. Este estudio se hace en diferentes años, llevamos más de 11 años elaborando este estudio, y a veces se pregunta la misma pregunta a la marca y a la property. Y aquí muy brevemente delimitamos, identificamos esos gaps, lo que piensa la marca de lo que piensa la property que piensa la marca. Esto es en el año 2017. En el 2018, algunos de los gaps, por ejemplo, nos fijamos en el número 1, el gap ya se había disminuido considerablemente, y en el año 2019, diciembre del 2019, presentado, reitero, el 30 de enero del 2020, donde hay algunos gaps que aún son bastante sustanciales, como en el número 10, acceso a deportistas. Las marcas lo valoran mucho, mientras que las properties no creen que lo valoren tanto las marcas, o realmente es que no pueden ofrecer lo que las marcas solicitan. Otro elemento importante, y no tanto ahora, pero sí de cara al futuro, es cómo las personas, los aficionados, consumen el deporte desde el punto de vista de a través de las pantallas, ya sean grandes o más pequeñas, estilo laptops o smartphones. En este sentido, tanto marcas como properties coinciden en que en un futuro, en los próximos 5 años, lo que son las plataformas sociales, Twitter, Facebook, etcétera, las OTTs y los pay-per-views serán las plataformas de acceso a ese contenido deportivo prioritarios y más utilizados, con una importancia relativa menor de la televisión lineal. No obstante, actualmente, hoy en día, es la televisión lineal, seguidamente del pay-per-view, las plataformas más seguidas para seguir el acceso a este contenido deportivo. Estos son aspectos muy importantes a tener en cuenta en la definición, en el diseño de la estrategia de patrocinio, tanto para marcas como para properties. El estudio también pregunta a los aficionados de Madrid, Barcelona y Sevilla específicamente, cuáles son las principales marcas que están asociadas al deporte en España. En el año 2019, reitero, diciembre, fueron Rakuten, Bwin, Santander, Movistar y Coca-Cola, y aquí tenéis la tabla también comparado con los años anteriores. Finalmente, un par de reflexiones sobre las tendencias en patrocinio para ir cerrando esta pastilla y dar paso a la sesión de preguntas y respuestas. Reitero, por favor, hacedme las preguntas no a través del chat, sino a través de la utilidad de las preguntas y respuestas del Zoom. Gracias. La marca como logo, amplificar la diferenciación de la marca desde el punto de vista de la property. Reitero, el patrocinio no es visibilidad de marca. El patrocinio va mucho más allá de la visibilidad de marca y hay muchos objetivos a conseguir, entre ellos generación de negocio, entre ellos refortalecimiento de la propuesta de posicionamiento, temas comerciales, temas de hospitalidad, temas muy importantes actualmente y en un futuro aún más de la reputación de la marca. El patrocinio puede incidir positivamente en reforzar todos estos objetivos. No es un target, es multitarget, es multisegmento. Reitero, no solo el cliente, no es solo el aficionado, sino que puede ir a todo el espectro de la población, así como a accionistas, a empleados, a medios de comunicación, a instituciones, a proveedores, etc. Y no es solo lo que pasa durante el partido, durante la competición, durante la carrera. Tenemos que fijarnos y activar antes, durante y después, en los 3 tiempos, en el antes, en el durante y en el después, y no solo, digamos, en el estadio o en el pabellón, sino en otros aspectos, ya sean virtuales o físicos del mundo. La property tiene que ayudar a que las marcas se diferencien. No es el café para todos,
sinceramente el café a mí no me gusta. Pero bueno, es la frase que se utiliza. Podríamos poner horchata para todos, que me gusta más que el café. Sino que la property tiene que ofrecer a los patrocinadores lo que llamamos proyectos verticales, para que estos se puedan diferenciar de los otros patrocinadores de la misma property y crear valor conjuntamente. Notoriedad de marca, sí, pero cada vez más la reputación de la marca para crear legado conjuntamente con la property para beneficiar a los públicos objetivo de patrocinio. Y esto es cada vez más y más importante. Y la medición, evidentemente, puede y debe medirse, pero el típico ROI no es el único elemento a medir. El ROI, el típico ROI, mide solo el valor asociado a la visibilidad de mi marca en los medios. Y hay muchos otros objetivos que deben también medirse. Al final, las marcas, ¿cómo activan? Las más básicas activan a nivel de visibilidad. Un segundo nivel de sofisticación de la activación del patrocinio es a nivel de valores y a nivel de imagen. Activación comercial y promociones. Las experiencias, y cuanto más money cannot buy experience, mejor, más diferenciales. El contenido, branded content, pero también otro tipo de contenido no solo visual. Y cada vez más iremos hasta este estrado de sofisticación de la activación del patrocinio, creando entre marcas y properties proyectos concretos que creen legado para la sociedad y para el público objetivo. Y al final, y es muy importante, todo esto hay que amplificarlo a través de canales de comunicación, ya sea de la property o del patrocinador, del sponsor, ya sean los own, los paid o los earn. Esto es todo como píldora y ahora pasaremos a contestar algunas de las preguntas que nos están llegando. Primeramente, agradecer a todos los que estáis mandando estas preguntas. María me pregunta, ¿el patrocinio solo se aplica al deporte o hay otros ámbitos que también se benefician del patrocinio? Gracias, María, por la pregunta. Especialmente es lo que hemos comentado en un inicio. Aproximadamente entre 70-75% del patrocinio se invierte en temas deportivos, pero, por ejemplo, ese restante es en temas de cultura, temas de ocio, parques temáticos, museos, etcétera, temas de servicios públicos, etcétera. Por ejemplo, yo he estado asesorando en las empresas en las que he estado, incluso en la actual, pues desde el Bicing de Barcelona, o he estado asesorando a Metro Madrid con el tema de Vodafone Sol, de la estación Vodafone Sol y de la línea 2 Vodafone de hace unos años, que era un contrato de 3 años, al Emirates Airline en Londres o al metro de Dubái, por ejemplo. Ahora estamos asesorando a una ciudad en Arabia Saudí, Jeddah, en cuanto a configurar, conceptualizar todo el tema de patrocinio aplicado al conjunto de una ciudad. O he estado asesorando, por ejemplo, al Ferrari World Abu Dhabi, el parque temático indoor más grande del mundo. Temas de museos, etcétera, etcétera. Sí, hay mucho a trabajar y un gran potencial del patrocinio en lo que no es el área puramente de deporte. Paulo comenta y pregunta, en caso de Sudamérica, donde el patrocinio no está tan maduro como en Europa, ¿cómo una property puede incrementar el interés de las marcas para que se animen a ser patrocinadores? Ya que obviamente es un gasto de su presupuesto del marketing mix de cada marca. Gracias, Paulo, por la pregunta. Me gustaría puntualizar un tema. El patrocinio no es un gasto, el patrocinio es una inversión, que es diferente. Y es una inversión normalmente plurianual. Con lo cual sí que se convierte en un gasto en la anualidad que ya está fijada en no un gasto, sino un coste fijo en la anualidad que ya está fijada de antemano, porque tú igual has firmado hace un año un patrocinio para 3 años y en el año 2 eso al inicio del ejercicio
se incluye como un coste fijo, ¿vale? Pero es una inversión, no es un gasto. ¿Cómo una property puede incrementar? Bueno, igual que una marca tiene que diseñar su plan de patrocinio, su plan estratégico de patrocinio que incluye por qué patrocinar, con quién me asocio, o sea, qué patrocinar, cómo lo activo, a quién lo activo y cómo lo mido, pues las properties que tienen que articular su programa de patrocinio, que es qué soy yo, qué puedo ofrecer, cómo lo ofrezco, cómo lo paquetizo, cuál es la valoración de esos paquetes y de esa oferta, cómo lo comercializo, cómo lo comunico y cómo lo gestiono. Espero que haya quedado un poco clara esta pregunta, aunque me podría extender sustancialmente. Adrián, y siguen llegando preguntas, muchas gracias. Adrián pregunta, ¿en qué porcentaje se puede estimar que las marcas desciendan sus presupuestos destinados a estos patrocinios? ¿Hay alguna estimación hecha? No, no hay estimaciones hechas, ni hay unos números mágicos, ¿no? No hay unos números mágicos. Lo que sí es que algunas cifras o rangos que empresas importantes, empresas grandes, destinan al presupuesto de patrocinio, del cual, reitero, hay que diferenciar dos aspectos: los derechos de patrocinio y la activación y la inversión en activación del patrocinio. Grandes empresas españolas o que estén aquí en España pueden invertir en patrocinio alrededor del 15 al 20% de su presupuesto de marketing, ¿vale? Pero esto también varía en función de los años, en función de las estrategias de las propias empresas, etcétera, etcétera, etcétera. Sofía pregunta, ¿en qué valores de medición te fijarías tú que no es el ROI? Gracias, Sofía, porque esta pregunta es muy interesante. Básicamente, en función de tus objetivos. Si tu objetivo principal es la visibilidad de tu marca, entonces tienes que medir la visibilidad de tu marca. Si tú tienes 4 objetivos y uno es la visibilidad de marca, pues con el ROI ya tienes medido uno de los objetivos, pero te faltan otros 3. Por ejemplo, asociación directa a la property. Si yo te digo, dime hasta 3 marcas patrocinadoras o que tú asocias al Real Madrid, o al Atlético, o al Barça, o al Atleti de Bilbao, o al Valencia, o al Sevilla, o al Betis, y te nombran una de estas 3, es que si uno de tus objetivos es estar bien asociado a esas properties, esa es una manera fácil. Otra manera, con un público objetivo concreto, como son el recurso humano, el talento, los empleados de la empresa, pues puedes articular encuestas de satisfacción a los empleados en coordinación con los departamentos de recursos humanos o de talento de las empresas para que miden el nivel de attachment y de pertenencia y de orgullo de pertenencia a la empresa, gracias a que la empresa también está patrocinando algunas properties concretas. Otro ejemplo clarísimo es los objetivos relacionados con generación de negocio. De ahí la respuesta es muy clara. ¿Cuánto aumentan las ventas con las properties que tú patrocinas o ventas con el público objetivo a través del cual tú llegas, o a través del patrocinio al cual tú llegas a esos públicos objetivos? Por ejemplo, si tú eres una empresa de energía y tú patrocinas equipos de baloncesto, por ejemplo, como es el caso de Endesa, pues tú puedes medir perfectamente la generación de ventas del uso de la electricidad con esos clubes que tienen sus pabellones. María pregunta, gracias María, ¿cómo afecta la nueva situación actual al mundo del patrocinio con la cancelación de eventos deportivos? Entiendo que te refieres al tema del coronavirus. Muy buena pregunta y gracias. Pues sí, afecta y sustancialmente. La respuesta real se dará en función de la duración de la situación actual.
Si la duración actual, digamos, no va más allá de 2, máximo 3 meses, los efectos serán menores que si esta situación se alarga más de 6 meses. Esto está claro. Otro elemento es que el patrocinio, al ser una voluntad de dos partes, el patrocinador y el patrocinado, la marca y la property, de andar juntos un camino, y como es plurianual, normalmente si suceden estas situaciones, la marca y la property se tienen que sentar, tienen que hablar y tienen que entenderse. De hecho, están condenados a entenderse. Cierto es que en la mayoría, pero no en todos, en la mayoría de contratos de patrocinio existen cláusulas de fuerza mayor, etcétera, etcétera, etcétera. Pero como este camino es plurianual, es decir, debe conceptualizarse normalmente en el medio y el largo plazo, si yo quiero estar con esa property o la property quieren estar con esta marca, tenemos que entendernos. Tenemos que entendernos y ser un poco más flexibles. No obstante, esperemos que esto dure poco y una solución, y siempre que los elementos de salud estén totalmente garantizados para deportistas, para staff, entrenadores, medios de comunicación, árbitros, etc., lo mejor sería que cuanto antes se pudieran reanudar ciertos eventos y ciertas competiciones, aunque fuera sin público, porque así el flujo económico de todo el ecosistema del sector deporte ya empieza a fluir, beneficiando también tanto a las properties como a las marcas. Muy interesante y gracias, María, por la pregunta. A otras preguntas. Por mi experiencia, Fernando, gracias Fernando, por mi experiencia el patrocinio solo lo he visto como fortalecimiento de imagen de marca, cómo puedo monetizar mi patrocinio con un equipo de eSports. Gracias Fernando. No, sinceramente el patrocinio es mucho más holístico, no es visibilidad de marca, no es fortalecimiento de marca únicamente, ni muchísimo menos. Ni muchísimo menos. Quizá esto es lo que se vea, ¿vale? Pero si tú estás realmente con las empresas o estás con las properties, hay muchísimos otros aspectos que se activan. ¿Cómo monetizar en un equipo de eSports? Muy buena pregunta, porque el eSports, como sabes, tienen unas grandes audiencias, 300, 400 millones en todo el mundo, pero al final, y no es un pero, porque la industria también es bastante joven, ¿vale? Pero el gran reto de los eSports es la monetización, exactamente. Como industria, se estima a nivel mundial que genera alrededor de 1.100 millones de dólares americanos, que es mucho, pero es como un 20% más o menos, que el presupuesto anual del Fútbol Club Barcelona o del Real Madrid, o del Real Madrid o del Fútbol Club Barcelona. ¿Vale? Si hacemos unas comparaciones, un aficionado a los eSports, el gasto anual se estima entre 3 y 5 dólares por cabeza por año, por aficionado por año. Si esto se compara con el gasto medio de un aficionado, por ejemplo, a fútbol americano en Estados Unidos, que se sitúa alrededor de 250, 260 dólares por aficionado por año, o aproximadamente 160, 170 aproximadamente por aficionado a la NBA por año. Entonces, ahí el gap es muy, muy sustancial. Pero ten en cuenta que las marcas no solo buscan el reforzamiento, como tú comentas, de la imagen de marca, sino aumentar ventas, la reputación de la marca, visibilidad. Luego lo activan para redes comerciales, lo activan para accionistas, lo activan para clientes, lo activan para empleados, estilo hospitality, etcétera, etcétera. Es mucho más holístico que puramente el reforzamiento de la imagen. José, gracias por tu pregunta, también muy interesante. ¿Cuáles son los motivos que causan que un patrocinio fracase? Pues de los fracasos también se aprende, evidentemente,
Y yo diría que se aprende más de los fracasos que no de los éxitos, ¿vale? Un patrocinio puede fracasar desde 2 puntos de vista, como hemos visto, la marca o la property. Si nos fijamos en la marca, realmente un objetivo o una de las razones por las cuales el patrocinio puede fracasar, entre comillas, es que no se tengan claro los objetivos del patrocinio. ¿Por qué patrocinio? Cuando no se tiene esto claro, realmente puede llevar al fracaso, independientemente de si inviertes mucho o poco, tanto en derechos como en activación. Es muy importante saber por qué patrocino. El segundo elemento es qué patrocino. Aquí hay que tener una estrategia muy clara de lo que quiero patrocinar e igualmente clara de lo que no quiero patrocinar bajo ningún concepto. Y ahí hay varias metodologías y varias herramientas que ayudan a delimitar lo que es más conveniente para las marcas patrocinar. Otro elemento importante es la activación del patrocinio tanto en temas de público objetivo, como hemos dicho, como en activaciones del patrocinio. La marca tiene que establecer un presupuesto para activar el patrocinio. Pero activar no es poner 4 logos más o hacer 4 anuncios. El patrocinio en su fase de activación debe ser mucho más sofisticado y trabajar el contenido, las experiencias, los proyectos conjuntos de legado junto con la property, los aspectos comerciales, etc. Y luego, evidentemente, no sabes si fracasas si no lo mides. Lo que no se mide, no se sabe si ha sido positivo o si ha sido un fracaso. Siempre hay que medir. Solo hay una excepción que nunca debes medir. Cuando el medir es más caro de lo que quieres medir. En esa circunstancia, en ese escenario, no lo midas. Lo otro, las otras veces, siempre tienes que medirlo. Vamos avanzando en las preguntas. Juan, una pregunta muy larga, pero vamos ahí. Soy estudiante de la Liga Business School, me parece fantástico, estuve ahí, Juan, hace unas semanas. Mi pregunta es la siguiente: debido a los acontecimientos relacionados con el COVID-19, que ha provocado el parón de las ligas de fútbol, en este caso, tratado que muchas properties han intentado generar diversos activos, como por ejemplo digitales, para contrarrestar esos acuerdos que no se van a cumplir. ¿Qué porcentaje de patrocinios crees que se caigan debido a esta crisis? Como agencia de marketing deportivo intermediaria, serán los primeros en que se dejen de cobrar sus honorarios. A ver, como hemos comentado, si esto dura mucho, evidentemente el impacto será mayor. Si dura menos, 2 o 3 meses a lo sumo, evidentemente el impacto será menor. Reitero, el patrocinio es una única moneda con 2 caras y normalmente son acuerdos plurianuales, con lo cual, si quieren conservar esa, digamos, unidad, esa colaboración, tanto la marca como la property, deben sentarse e independientemente de lo que dicte los contratos a nivel de cláusulas, y de igual hay temas de fuerza mayor, etcétera, deben ser flexibles por ambas partes. A veces tiene que ceder un poco la property, a veces tiene que ceder un poco la marca, pero si quieren continuar el camino juntos, es una relación más de partenariado que no puramente comercial de patrocinio, es más de partenariado. Entonces, si yo quiero continuar con mi partner, con la property o con la marca en función de quien sea yo muchos más años, debemos sentarnos, debemos analizar la situación actual, debemos buscar un espacio de común acuerdo. Reitero, buscar el win-win, sabiendo que una parte ganará, la otra también, una parte no ganará tanto, la otra parte tampoco ganará tanto. En algunos casos, los acuerdos de patrocinio se están renegociando. En algunos casos, los contratos de patrocinio durante estas semanas se están firmando ampliaciones. Y en algunos casos concretos,
también algunos acuerdos de patrocinio se están cayendo, los menos. Cierto es que cuando se sientan la marca y la property, surgen otras oportunidades de activación de ese patrocinio con otros activos dentro de las mismas properties, con otras ideas que probablemente no estaban pensadas anteriormente. Por ejemplo, hace 2 fines de semana, la Liga, como property, con el patrocinio de Santander, organizaron, con ayuda de Endemiap, organizaron la Liga Challenge, una competición de algunos de los equipos de la Liga Santander con el FIFA de eSports. O este fin de semana, la Liga Santander Fest. Estoy convencido que esto fue creado a raíz de haberse sentado de una idea de una de las dos partes para aprovechar el acuerdo de patrocinio, este acuerdo de partenariado entre marca y property, aprovechando y adaptándose a las circunstancias actuales que hay en cuanto al COVID-19. Eva López, gracias por tu pregunta, Eva. ¿Podrías darnos un ejemplo de qué beneficios han sacado los patrocinadores y los patrocinados? Pues muy sencillo y muy complejo al mismo tiempo. Santander, por ejemplo, hace unos años, 2005 más o menos, ahora no recuerdo exactamente, Santander no era una marca muy conocida, no digo a nivel de España, sino a nivel mundial. La asociación de Santander con el mundo de la Fórmula 1, que no deja de ser uno de los territorios de patrocinio más globales que existe en el mismo, y a partir del cual firmaron contratos de patrocinio con equipos, con escuderías, con pilotos, con grandes premios, confluyó en un aumento muy considerable y en muchos países del mundo de la notoriedad de la marca de Santander. No obstante, también trabajaron muy bien lo que es la motivación de los empleados, los temas de retención, de talento, etcétera, etcétera, aprovechando la misma plataforma de patrocinio que le daba la Fórmula 1 como territorio. Esto, por ejemplo, es un ejemplo claro. Hay otros ejemplos de empresas de seguros que patrocinan un club y evidentemente uno de los beneficios más tangibles y más a corto plazo es que el negocio de los seguros de esa propiedad, de ese club, en este caso, pasa a la empresa patrocinadora. Esto sucede, por ejemplo, con la Real Federación Española de Golf. Tú, para jugar a golf, tienes que estar licenciado. Tienes que pagar una licencia de federado, ¿vale? Esta licencia, ¿por qué? Porque lleva asociado un seguro. Tú no puedes salir a un campo de golf si no estás federado, es decir, si no estás asegurado. ¿Quién gestiona estos seguros? Una empresa de seguros. Normalmente las empresas de seguros patrocinan federaciones de golf, etcétera, porque ahí está interacción comercial. Igual que cuando tú vas a esquiar, pues también tienes la opción recomendable de comprar, de adquirir el seguro. Pues si una empresa de seguros patrocina una estación de esquí y montaña, normalmente en el 99% de los casos, este seguro es de la empresa que patrocina a la estación de esquí y de montaña. Nicolás, buena pregunta esta. ¿Cómo llegas a las marcas y ofrecerles la oportunidad de invertir en un patrocinio? ¿Cómo te acercas a ellas? Desde el punto de vista de la property, lo hemos comentado antes brevemente, tienes que articular un programa de patrocinio. Tienes que saber exactamente cuáles son tus activos de patrocinio, lo que puedes ofrecer. Tienes que detallar lo que se llaman los beneficios o derechos de patrocinio, esas piezas del puzzle. Tienes que articular ese puzzle, que no es más que el paquete de patrocinio.
que puede ser flexible, porque cada empresa es diferente. A partir de ahí, que tienes esos paquetes de patrocinio base, fundamentales, hay que estimar un valor. A partir de ahí tienes que comunicar, dar a conocer que tú, Property, tienes un programa de patrocinio y tienes que comercializarlo, ya sea tú mismo como Property y o con la ayuda de una agencia externa. Y tienes que saber cómo gestionar ese programa de patrocinio. Un acuerdo de patrocinio es como un matrimonio. Cuando firmas el acuerdo de patrocinio, no es el fin de nada, es el comienzo de todo. Entonces, la Property tiene que articular herramientas y mecanismos de coordinación con la marca, porque es a partir de ahí que se activa el patrocinio. Entonces, ese programa de patrocinio de la Property, deportista, liga, federación, competición, estadio, club, etc., tiene que contener todas estas fases. ¿Qué activos tengo? Tangibles e intangibles y mucho más allá de la visibilidad de marca. ¿Cómo detallo esas piezas del puzzle, esos derechos o beneficios de patrocinio y cómo los articulo en los puzzles, en los paquetes de patrocinio? ¿Qué valor le pongo? ¿Cómo lo comunico? ¿Y a quién? ¿Cuál es mi público objetivo de patrocinio? ¿A qué marcas quiero asociarme y qué marcas no quiero asociarme? Y hay muchas. Hay muchas marcas que igual no son adecuadas para el patrocinio que tú quieres, pero lo complicado es decir no. Tú comunicas, tú comercializas y tú también gestionas. Vamos avanzando porque nos quedan básicamente 5 o 6 minutos. Edgar nos pregunta, ¿consideras que el patrocinio puede evolucionar a la creación de algún tipo de programa de RSC en pros de la creación de un legado? Patrocinio es patrocinio. Mecenazgo es mecenazgo. Son dos cosas diferentes. El patrocinio hay bidireccionalidad y en el mecenazgo hay unidireccionalidad. Una dirección o dos direcciones. Patrocinio, dos direcciones. Yo doy, tú me das. Dicho esto, cada vez más el patrocinio se tiene que activar pensando en el bien social. ¿Vale? Hace unos meses, en finales de noviembre del 2019, la propia Asociación de Marketing de España organizó una jornada absolutamente interesante llamada precisamente el patrocinio o el marketing deportivo con sentido social. En esa pirámide que hemos visto de activación, donde abajo son los elementos más básicos, los elementos de visibilidad de marca, de asociación de valores, luego ya pasamos a contenido comercial, promocional, a experiencias, a contenido y luego ya a proyectos. Evidentemente. Te citaré algunos ejemplos muy claros. Por ejemplo, un caso típico, Scotiabank. Scotiabank es un banco de Canadá muy activo en el territorio de patrocinio del fútbol, en los territorios geográficos tanto de América del Norte como hasta América del Sur. Y tiene acuerdos con varias properties, con varios clubes, con varios eventos, etc. Una de las activaciones que hace Scotiabank es, por ejemplo, en aldeas y en barrios desfavorecidos de algunas ciudades y pueblos de Perú o de Guatemala, por ejemplo. Identifica campos de fútbol, no estadios, campos públicos que están en mal estado y entonces ellos, dentro de la estrategia de patrocinio en su vertiente de activación relacionada con reputación de marca, los acondicionan, les ponen un césped artificial, los pintan, ponen a unos bancos, etcétera, etcétera, etcétera. Ese aporte
esa inversión que hace Scotiabank en acondicionar esos campos de fútbol públicos aporta un valor añadido a la población que vive en esos barrios, en esos municipios. Es un valor social, pero no es RSC, porque luego evidentemente Scotiabank comunica a través de sus plataformas Own, Paid y Earn lo que está haciendo en esos municipios y en esos barrios para dar a conocer cómo activa el patrocinio y evidentemente, indirectamente, refuerza su reputación de marca, pero con un efecto, con un sentido absolutamente social. Vamos avanzando porque me quedan como 3 minutos. Germán, ¿la inversión de patrocinio tiene alguna ayuda fiscal? Buena pregunta, sí y no. No todo todo gasto de patrocinio se puede deducir como gasto de la empresa, o casi. Pero 2, si te refieres a las exenciones fiscales por eventos de interés nacional. El gobierno anualmente establece una serie de eventos que considera que son de especial interés o de especial interés nacional, ¿vale? A esos eventos se les aplica o se les inserta, se les incluye toda una serie de deducciones fiscales, ¿vale? Pero solo para esos eventos en concreto que dictamina el gobierno, a menos aquí en España. Me consta que en otros países, como creo recordar Brasil, también funciona un sistema parecido. Vamos avanzando. Chiara Cateriano, gracias Chiara, grazie mille. Supongo que eres italiana. ¿Cómo se elige el property correcto para los objetivos y presupuesto que tiene la empresa? Muy buena pregunta, Chiara, gracias. Bueno, es unas metodologías con unas herramientas de análisis en función de lo que quiere la marca, sus objetivos, cuál es la propuesta de posicionamiento de la marca, cuáles son los atributos de la marca o de la empresa patrocinadora, cuál es su outreach geográfico, cuáles los aspectos de estacionalidad. Igual una empresa, una marca, un patrocinador tiene unos productos, unos servicios muy estacionales o no, tienes que buscar dónde encaja mejor. Y evidentemente también el tema presupuestario es concreto y es de notable importancia. Un aspecto importante es que a veces hay marcas que patrocinan muchas diferentes properties sin una estrategia común. Y a veces es mejor centrarse en 1, 2, 3 territorios de patrocinio. Cuando digo territorios de patrocinio me refiero, por ejemplo, fútbol, ciclismo, o música, o parques temáticos, o estaciones de esquí, o deporte paralímpico, o piragüismo, o natación, o waterpolo, por ejemplo. Y centrar ahí las inversiones en diferentes properties dentro del mismo territorio. Por ejemplo, en natación o en waterpolo tú puedes patrocinar clubes, la federación, federaciones territoriales, deportistas, árbitros, academias, etcétera, etcétera, etcétera. Y lo mismo por otros deportes como fútbol, como piragüismo o como curling. Tengo tiempo para una pregunta más, creo, porque se nos acaba el tiempo. Y vamos con Carmín. Buenas tardes, gracias por su charla. ¿Cuánto difusa está la publicidad virtual segmentada como hace el PSG y usted cree que podrá tener una influencia en el futuro? A ver, una cosa es publicidad y la otra es patrocinio. Pero el patrocinio puede utilizar la publicidad como un elemento de activación, ¿vale? ¿Virtual y segmentada? Sí, claro, evidentemente. No es el café para todos. Pero yo me preguntaría, o te preguntaría a ti, Carmín, cuando tenemos el smartphone, ¿sí? Y nos aparece y queremos entrar en una app o en una web o lo que fuera,
y nos aparece un banner, ¿qué hacemos? ¿Esperamos a que cuente 5, 4, 3, 2, 1, skip? ¿O buscamos la cruz para? Hay otros elementos, por eso el patrocinio está creciendo, porque no es intrusivo, o intenta no ser intrusivo. Mientras que otras plataformas y otros canales de comunicación, si no se hace bien, puede llegar a ser percibido como intrusivo. La última pregunta ya para José. Si es posible, tengo otra pregunta. ¿El ciclo olímpico entre Tokio y París pasa a tener un año menos? De cara a los patrocinios del ciclo París 2024, ¿es 2021 un año perdido o es una oportunidad? Muy buena pregunta y de difícil contestación, ¿vale? Porque los ciclos olímpicos en sí son de 7 años. Las ventanas olímpicas y paralímpicas, por cierto, son de 4 años, ¿vale? Aquí hay que ver lo que se articula en los contratos que tienen los patrocinadores, tanto con el Comité Olímpico y el Comité Paralímpico, como con los comités locales, en este caso de Tokio. Y si la marca continúa en los 2 ciclos o solo está para un ciclo. Esto es una pregunta específica para los comités, tanto olímpico y paralímpico, y tanto internacional, nacional, español en este caso, o local. Yo creo que con esto, porque ya tenemos la hora, que son las 5 menos un par de minutos, y os paso la palabra a Lourdes y a Víctor, sin antes, pero no antes me gustaría agradecer a todos pues vuestra asistencia. Espero que haya sido de interés y gracias nuevamente tanto a la Asociación de Marketing de España como a Lourdes y a Red Campus. Muchas gracias. Bueno, Carlos, muchísimas gracias a ti. Creo que ha sido una charla súper amena, súper interesante. Hemos contado con la participación de 65 asistentes, han formulado unas 25 preguntas y creo que hoy el panorama del patrocinio deportivo está mucho más claro, mucho más diáfano y sabemos qué contempla, qué contiene y en qué condiciones. Así que muchísimas gracias. A los que habéis asistido habéis podido comprobar la maestría, el dominio, el conocimiento, la experiencia de Carlos. Es un primer espada absolutamente en estas lides y no solo en España, sino a nivel internacional, y nos enorgullece contar con él en la asociación como responsable, como coordinador del Comité de Marketing Deportivo. Carlos, una vez más, muchísimas gracias por todo. Gracias a los que habéis estado participando. Deciros que este ha sido el principio, el inicio, la inauguración de un ciclo que llamamos Charlas Online para Estudiantes, que hemos considerado que estas circunstancias especiales del COVID-19 lo hacían especialmente oportuno, apropiado para que aprovechar y tener una hora para poder hacer un encuentro con grandes profesionales. Deciros que vamos a tener encuentros sucesivos, el próximo lo tendremos el martes 7 de abril, para hablar sobre fidelización de clientes, siempre para hablar de temas relacionados con el marketing, lógicamente, que para eso somos la asociación de marketing. Luego, a continuación, después de Semana Santa, tendremos el 16 de abril otra charla sobre inbound marketing y sales marketing. Y el 23 de abril tenemos programada otra de gestión de marca. Y como veis, temas súper interesantes que confío en que vayamos calando en vosotros y creando afición. Somos una asociación profesional, pero vosotros sois los profesionales de mañana. Y estamos muy interesados en que os acerquéis también a la asociación y para eso tenemos una modalidad de socio junior que realmente puede ser interesante y os puede acercar ya a este ámbito y a este mundo profesional del marketing.
El hecho de que las charlas las hagamos a las 4 de la tarde tiene un sentido también, y es poder conectar con todo el mundo latinoamericano, donde la asociación tiene establecidos ya diferentes acuerdos con asociaciones gemelas en diferentes países y este horario favorece que puedan también participar desde el otro lado del charco, de manera que poco a poco vamos haciendo una comunidad profesional de marketing más amplia. Y recordaros también una cuestión, ahora al final vais a tener acceso a una encuesta que nos gustaría que la pudierais rellenar, porque eso nos va a orientar qué cosas hay que mejorar. Siempre tenemos que mejorar, siempre hay que medir, ya nos lo ha dicho Carlos en repetidas ocasiones, tenemos que medir, lo que no se mide no se sabe si funciona o no, y si queremos hacer de esto un foro, una plataforma que realmente congregue y concite intereses, pues esta es la manera de hacerlo. Así que también creo que os vamos a mandar un mail a todos los que habéis estado para que os podáis asociar a la Asociación de Marketing en condiciones favorables. Y poco más me queda a mí que decir. Darle la palabra a Lourdes por si se quiere también despedir y ya cerramos la sesión. Lourdes, cuando quieras. Gracias, Víctor. Simplemente daros las gracias a todos los que habéis estado participando. Animaros, como dice Víctor, a seguirnos, a seguir un poco esta iniciativa que desde la MKT junto con Red Campus hemos puesto en marcha. Y, bueno, sobre todo darle las gracias a Carlos por su tiempo y por compartir de manera tan didáctica los distintos aspectos del patrocinio, ¿no? Creo que puede ser una iniciativa que puede funcionar muy bien y sobre todo eso, ¿no? Que en estos tiempos pues tan insólitos que estamos viviendo, pues podemos intentar entre todos sacar algo bueno, ¿no? Muchas gracias a todos. Pues nada más, muchísimas gracias y hasta aquí ha llegado la sesión. Gracias a todos y os esperamos a los que queráis el próximo martes a las 4 de la tarde para hablar de fidelización de cliente. Hasta pronto y cuidaros todos mucho.